Muy buenas noches a todos, les habla su amigo Amehir de la mazmorra de Amehir y la lectura nocturna del día de hoy es la segunda trilogía de los héroes de Dragonlance. Vamos a empezar con el primer libro que viene siendo Kaz, el Minotauro. Vamos a empezar a leer el capítulo 1, el viaje de Kaz. Todos se hallaban apiñados alrededor del pequeño fuego del campamento, los 12 y 1. La distinción era importante, ya que, aunque los 12 seguían al que era su jefe, lo despreciaban tanto como él a ellos. Solo la necesidad y una cuestión de honor los había unido y, de algún modo, los mantenía aún juntos. Ese uno era un ogro, un ser vasto y brutal, que medía bastante más de 1,80 m y tenía una gran anchura. A su cara, chata y fea, asomaban unos largos y horribles dientes, sin duda capaces de desgarrar la carne que comiera o incluso de arrancarla de un enemigo. Tenía la piel paliducha y manchada, y el pelo pegado a la cabeza. No llevaba más que un sucio faldellín y el cinturón. En una vaina sujeta a la espalda iba lo que para un hombre hubiese sido una espada para asirla con las dos manos, pero que el ogro manejaba con una sola, un trofeo de guerra. Metidos en el cinturón, e insignificantes en comparación con la enorme hoja, había 2 cuchillos. El ogro se llamaba Moloch, y mientras se servía de sus tremendas y sangrientas garras para arrancar trozos de carne de su porción de la pieza cazada, echó una subrepticia mirada a los demás. Cuando estaban de pie, casi todos le llevaban una cabeza al ogro, pero a este poco le importaba. Arrancó otro pedazo de carne, casi cruda del hueso que tenía en la mano, y se lo introdujo en la boca a la vez que vigilaba cómo la docena de minotauros daban cuenta de su propio alimento. Al contrario que el ogro, los minotauros comían más despacio y con cuidado, aunque había en ellos cierta ferocidad que habría cobardado a los humanos o a los elfos. Eran 9 machos y 3 hembras, y todos iban armados. Un par de ellos llevaban lanzas, y otros 3 poseían espadas con las de su indeseable compañero. Pero el resto disponía de grandes hachas de doble filo. Los machos tenían cuernos de más de 30 centímetros de largo, mientras que los de las hembras eran un poco más cortos. Moloch se dijo que los minotauros estaban demasiado relajados, y eso no le hacía ninguna gracia. Quería verlos más agitados y ansiosos por haber terminado su cometido, aunque solo fuese para no tener que seguir viajando con un ogro. Hace casi una semana desde que encontrase una pista, cara cortada, gruñó Moloch al mismo tiempo que cogía un trozo de carne enganchado entre los 2 amarillentos colmillos. ¿Será que el cobarde es más astuto que tú, o mejor? El sonido de la grave voz hizo alzar la vista a los 12 minotauros, y el resplandor del fuego dio una expresión abrasadora a sus ojos. Un minotauro, cuyas desfiguradas facciones hablaban de numerosos y fieros combates, arrojó su carne al suelo y lentamente empezó a enderezarse. Otro, de menor tamaño, una hembra, lo agarró por el brazo. «¡Noskurn!», dijo sin alterarse. Tenía la voz profunda, pero para ser la de un minotauro podía considerarse agradable. «Suéltame, Gelati», contestó él, que llevaba el nombre de Skurn, cuyo vozarrón recordaba el trueno anunciador de una gran tormenta. El hacha de combate utilizada por él, y que estaba a su lado, era grande, incluso para uno de su raza. Moloch lo había visto blandirla con extraordinaria eficacia, pero eso no le preocupaba. Sabía cómo manipular a su banda. ¿Acaso no hacía más de 4 años que mantenía la persecución? «Calma, Skurn», murmuró otro minotauro situado cerca de Gelati, y que se parecía mucho a ella. Hecar era hermano de Gelati, y ambos constituían el punto flanco respecto del ogro. En el transcurso de los 4 años, habían pasado de ser afanosos perseguidores del renegado a quien la banda buscaba, a convertirse en abyectos admiradores del renegado, sin el cual los minotauros nunca podrían regresar a casa. El minotauro lleno de cicatrices se tranquilizó, pero Moloch se dio cuenta de que había conseguido su propósito. El grupo estaba excitado. Como de costumbre, todos se pusieron a hablar del último revés sufrido.
No se puede negar que Kaz es astuto. También los cobardes tienen inteligencia. ¿Cobarde Kaz? Sobrevivió a las tierras de los Silvanestis. Skurn dijo que era solo un rumor. ¿No es así, Skurn? La malparada cabeza hizo un breve gesto afirmativo. Sus cuernos, incluso a la luz de una sola luna, Lunitari, se veían muy gastados de tanta lucha. Skurn era un luchador, un minotauro, que de haber poseído una mente tan enérgica como el cuerpo, ya habría sido el jefe del pueblo. Dado su testarudez, resultaba perfecto para los propósitos de Moloch. Kaz nunca penetró en las tierras de los Silvanestis, declaró Skurn en tono de mofa. Es cobarde y vil, y simplemente se trata de un nuevo truco para despistarnos. Cosa que, por cierto, hace demasiado bien, añadió Moloch de paso. Skurn lo miró con ojos enrojecidos. Hubiese querido agarrar al ogro por el cuello y apretárselo hasta que no quedara en él ni el menor asomo de vida. Pero no podía hacerlo, al menos no hasta que su misión estuviera cumplida y Kaz se hallara prisionero o muerto. De poco nos ha servido tú, Moloch. Solo vales para reprocharnos lo malo que somos. ¿Qué has hecho para acelerar esta maldita búsqueda? Estamos tan asqueados de ver tu dichosa cara de perro durante 4 años como tú de ver las nuestras. Con un gesto de indiferencia, el ogro mordió otro pedazo de carne. Me dijeron que erais grandes rastreadores y estupendos cazadores, pero por ahora no lo habéis demostrado. Creo que estáis perdiendo vuestra ventaja. ¿Es que tampoco significa para vosotros el honor? ¿Qué me decís de Tremok? ¿Os conformáis con ser menos que él? Al ogro le gustaba sacar a relucir a Tremok. En momentos como este era uno de los relatos favoritos entre los minotauros. En nombre del honor, Tremok había cruzado 4 veces el continente de Ansalon en su afán por entregar a la justicia al asesino de su pareja, empleando en esa persecución más de 20 años. La historia resultaba útil por 2 motivos. En primer lugar, recordaría a sus obstinados subordinados la necesaria dedicación, así como lo que era más importante en sus vidas, y en segundo, los incitaría a renovar sus esfuerzos, porque ninguno de ellos quería prolongar la búsqueda durante 20 años. Consideró entonces que ya los había spoileado bastante. Era hora de que volvieran a pensar en la casa. Si no está con los elfos, Skurn, ¿dónde lo supones? Fue Hecar quien respondió. Tanto si Kaz se dirigió a las tierras de los elfos silvanestis como si no, cosa que bien pudo ser, probablemente tomó el camino del oeste. ¿Del oeste?, exclamó Skurn, de cara al otro minotauro. Allí están los Qualinestis, e ir ahí sería una locura tan grande como entrar en tierras de los Silvanestis. Ahora fue Hecar quien hizo un resoplido de desdén. Me refería a Thorvardin. Lo más probable es que los enanos lo dejen solo. Desde ahí puede ir al país llamado Ergot. El ogro los observaba a ambos, pero no dijo nada. Le interesaba oír qué contestará el minotauro de las cicatrices. Skurn se levantó, arrancó un trozo de grasa y cartílago de la pieza cazada y lo arrojó a las llamas, ahora reducidas. El fuego se avivó y produjo un gran chisporroteo en el punto en que la grasa se derretía. El desfigurado minotauro soltó una risa fea. O bien te vuelves estúpido o has llegado a admirar tanto a Kaz por su habilidad para correr y esconderse que ahora quieres desviarnos. Hecar se enderezó y parecía que las 2 criaturas fueran a pegarse. Eran muchos los minotauros excitados que emitían fuertes sonidos. Helati, dispuesta de nuevo a actuar de pacificadora, se colocó frente a su hermano. «¡No, Hecar!», dijo con voz sibilante, aunque sin perder la serenidad. «¡Apártate de mi hembra!», murmuró el hermano entre dientes. «Skurn te matará», susurró. «Lo sabes». «¡Mi honor! Tu honor puede soportar un poco de castigo. Recuerda que el minotauro listo sabe elegir el momento de sus luchas. Quizá tengas otra ocasión». «No olvidaré esto». Los demás, a pesar de la diferencia de estatura, ella consiguió mirarlo directamente a los ojos. Los demás saben muy bien que puedes derrotar a cualquiera de ellos en cualquier momento. Hecar vaciló. Echó una breve mirada al ogro, que parecía muy ocupado examinando el hueso, en el que él inútilmente esperaba descubrir algún resto de carne, y soltó un quedo gruñido, de incierto significado. Finalmente,
Movió la cabeza en sentido afirmativo y se sentó. Gelati se acomodó junto a él. Skurn le dedicó una sonrisa tan triunfante como permitían las bovinas facciones de un minotauro. Más que nada, su expresión consistió en mostrar sus afilados dientes. A Hecar le costó contener su furia. Cas no se dirigirá al oeste ni al este, permanecerá en el sur, confiado en escapar de nosotros. Skurn se volvió hacia Moloch, en espera de un gesto de acuerdo. Moloch recorrió con la mirada a los minotauros que lo rodeaban, como si solo ahora recordase que era el instigador de tan encendido argumento, y decidió que había llegado la hora de dejar las cosas claras. Se limpió las peludas manos en su faldellín, agarró una bolsa que tenía entre los pies y extrajo de ella un arrugado pergamino. Con un rápido movimiento se lo tiró a Skurn. El sorprendido minotauro pudo atraparlo antes de que una súbita llamarada chamuscara el papel y también su mano. ¿Qué es esto? Moloch partió el hueso que había estado repasando y se puso a chupar el tuétano. El minotauro desplegó la hoja. Frustrado, e intentó descifrar los signos a la débil y vacilante luz del fuego, abrió mucho los ojos y miró con enojo al ogro. Es una proclamación firmada por el mismísimo gran maestre de los caballeros de Solamnia. Hubo un murmullo entre el grupo ahí reunido. Después de 4 años de perseguir al enemigo por tierras de los humanos, sabían más sobre los caballeros de Solamnia que cualquier otro de su raza, con excepción de Cas. ¿Qué dices, Skurn?, preguntó con impaciencia uno de los minotauros. El gran maestre ofrece una recompensa a cambio de varios seres de las diversas razas, y uno de ellos es Cas, fue la incrédula respuesta. Se lo busca, según este documento, por conspirar contra la caballería y en especial por planear el asesinato del propio gran maestre. También se hace mención de otro homicidio, aunque sin especificar el nombre de la víctima ni el momento. El tono empleado por Skurn indicó que se hallaba un poco desconcertado por lo que acababa de leer. Lo buscan tanto los caballeros como nosotros mismos, intervino alguien. ¿Dónde conseguiste esta proclamación?, inquirió Hecar, volviéndose hacia el ogro. Moloch se encogió de hombros. Lo encontré ayer. Había caído del árbol al que alguien lo habría enganchado, supongo. ¿Y por qué reclamarán los caballeros a Cas? Si era su camarada. Se oyó a una de las hembras del grupo. Tanto como lo son algunos de esos, rugió Skurn, a la vez que arrojaba el pergamino a otro minotauro que comenzó a leerlo despacio. Los minotauros se enorgullecían del hecho de ser los más instruidos entre todas las razas, salvo quizá los elfos. Aunque la fuerza física constituía el árbitro final de su sociedad, los conocimientos eran el instrumento que afilaba esa fuerza. Los caballeros están locos, gruñó Hecar. ¿Dan algún motivo para su actitud? ¿Acaso dieron algún motivo para todo lo que vimos mientras perseguíamos a Cas?, replicó Skurn, con una mirada a su alrededor. Puede que tengan un motivo o quizá no. En la proclamación aparecen nombres de más fieles aliados en aquel tiempo. Aquel tiempo era una guerra que los minotauros procuraban olvidar por todos los medios. Más de uno clavó en Moloch sus ojos llenos de un odio bestial. Los minotauros habían sido soldados esclavos de los ogros y los humanos que siguieran a Taquisis, diosa de la oscuridad, en su lucha contra la parte contraria, Paladín, señor de la luz. Los caballeros habían representado a ese dios y al fin fue uno de los suyos un caballero de la corona llamado Huma, quien literalmente hizo capturar a la diosa. Solo otro de los testigos de tan cara victoria había sobrevivido: Cas. En realidad, eran muy pocos los que conocían el papel hecho por él en la última batalla. Los humanos no se molestaban en glorificar a quien tendían a considerar un monstruo. Los demás minotauros habían recompuesto la historia a través de los años, si bien algunos como Skurn negaban su verosimilitud. Si los caballeros de Solamnia quieren su cabeza, comenzó Skurn, Cas permanecerá sin duda en el sur, donde la presencia de los humanos es más débil. Muchos hicieron gestos de afirmación. Moloch observó a cada uno de ellos y luego meneó la cabeza. Después de 4 años seguí sin saber nada, incluso quiénes conocéis a Cas. En respuesta a sus palabras, recibió una docena de fijas miradas de las que hizo caso omiso, como de costumbre. Los caballeros actúan de manera extraña.
Los amigos de Cas son ahora sus enemigos, incluso el señor de los caballeros, quien, si lo que nos dijeron es cierto, en la guerra llegó a llamarlo camarada. Hubo una pausa. De pronto, todos lo escuchaban con gran atención. Cas irá al norte, a Vingard, me figuro. Fue una suerte que las tierras por las que ahora rondaban carecieran de poblados, ya que los gritos que el grupo emitió habrían sido oídos a varios kilómetros de distancia. Por último, fue Skurn quien calmó a los demás. Mejor dicho, fueron Skurn y Hecar. Puede que los caballeros de Solarnia actúen de forma retorcida, Moloch, objetó Hecar. Eso ya lo vimos en otras ocasiones, pero no significa que Cas comparta su locura. Al fin y al cabo, todavía es un minotauro. Skurn estuvo de acuerdo. Ni siquiera él consideraba tan tonto a su perseguido como para tomar el camino del norte. Moloch recogió la proclamación y el hecho, y le echó una última ojeada antes de arrojarla al fuego, con una sonrisa dentuda y depredadora. Después de contemplar cómo quedaba reducida a cenizas en cosa de segundos, volvió a mirar a sus compañeros, a los odiados compañeros. Cas no es un tonto. Nunca dije que lo fuera. Moloch se agachó, reunió sus escasas pertenencias y se puso de pie, no sin delatar con su expresión el tremendo desprecio que sentía hacia ellos. Incluso ahora, cuando ya no eran soldados esclavos, necesitaban que un ogro los llevara agarrados por sus feas narices. Sin embargo, es Cas, y solo por eso se dirigirá al norte. No necesita otra razón, concluyó el ogro, alejándose a grandes zancadas, con una preocupante mirada en sus ojos, que los minotauros no vieron. Pues bueno, este fue el capítulo 1 de lo que viene siendo Cas el Minotauro, el primer libro de la segunda trilogía de Dragonlance. De mi parte es todo, que tengan buena noche y felices lecturas.